A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre una época estuviera incompleto? Si bajo la superficie de los hechos que nos contaron, de los que leemos en los libros, se estuviera librando una guerra secreta, una saga de heroísmo y de sacrificio que cambió el curso del mundo y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Hoy vamos a desenterrar los secretos de una era que creíamos conocer, y al final de este recorrido vamos a descubrir el épico sacrificio que aseguró la historia tal y como la conocemos. Bien, adentrémonos en el siglo X, una era de cambios, tumultuosos, de imperios que caen y nuevas fes que se alzan. Un tiempo que, sí, sentó las bases para el mundo medieval, pero esta es solo la historia que se nos permite ver, la capa superficial. Lo que nos cuentan los libros es fascinante, no hay duda. Vemos a los vikingos llegando a las costas de Norteamérica. Vemos el misterioso colapso de las grandes ciudades-estado mayas y la fe ortodoxa expandiéndose hacia el este, transformando a los pueblos de la Rus. Es un mapa de la historia bastante claro, ordenado. Quizás demasiado ordenado. Porque lo que realmente estaba sucediendo era mucho más profundo y, la verdad, aterrador. Oculta a simple vista, en los bosques, en las sombras de las ciudades en ruinas y en reinos espirituales que ni imaginamos, se estaba librando una guerra por el alma misma del mundo. Miren este ejemplo. La historia oficial nos dice que los asentamientos vikingos en Terranova simplemente fracasaron. No duraron, punto. Pero la verdad es muchísimo más salvaje. Resulta que no eran solo exploradores. Con ellos viajaron los Fenrir, una tribu de hombres lobo de una ferocidad, legendaria. Su llegada desató una guerra territorial brutal contra los Garú, los protectores nativos de esas tierras. Un conflicto sobrenatural que condenó la expansión nórdica desde el mismísimo principio. Y el declive maya tampoco fue solo por la sequía o la guerra interna como nos dicen. Fue algo más, como el apagón de una fuente de poder ancestral. Una conexión mística con el mundo que se estaba cortando, dejando atrás ciudades vacías como si fueran cáscaras de un poder que ya no existía. Y no son coincidencias, son síntomas de una crisis mucho, mucho mayor. Y justo en el corazón de esta crisis encontramos una de las mayores sagas heroicas jamás contadas y que fue completamente borrada de la historia. Hablo de la desesperada misión de la tribu de los Colmillos Plateados. Para entender lo que hicieron, primero hay que entender dónde pasó todo. Y no fue en nuestro mundo, sino en la Umbra. Imaginen una dimensión espiritual, como un reflejo de nuestra realidad, pero donde los conceptos, las emociones y los espíritus tienen forma física. Un lugar de un poder y un peligro inimaginables. La catástrofe comenzó cuando un hechicero corrupto, un sirviente del Wyrm, que es, para que nos entendamos, una fuerza cósmica de corrupción y destrucción pura, utilizó un artefacto maligno para atrapar a la prole de Halcón. Espíritus nobles, poderosos, aliados ancestrales de los Garú. ¿Su plan? Sacrificarlos en un ritual para desatar una oscuridad sin precedentes sobre el mundo. La respuesta de los Colmillos Plateados fue inmediata. Total. No dudaron ni un segundo. Se adentraron en lo más profundo y corrupto de la Umbra, en un reino de pesadilla llamado Peduratus. Allí encontraron a los espíritus de Halcón, prisioneros, custodiados por las abominaciones más viles que se puedan imaginar. Hombres lobo corruptos por el Wyrm y espíritus de pura desesperación. Lo que siguió fue una batalla cataclísmica. Una carga heroica contra probabilidades imposibles, todo para liberar a sus aliados y huir de ese infierno. Y lo lograron, rompieron las cadenas y escaparon de la Umbra. Pero la victoria tuvo un sabor muy amargo. Y este punto es crucial. El heroísmo no fue gratis. La tribu fue diezmada. Pagaron con su propia sangre para evitar una catástrofe que el mundo nunca supo que estaba ocurriendo. Y la gesta de los Colmillos Plateados, aunque fue monumental, fue solo una de las muchas historias secretas que se desarrollaron en las sombras del siglo X. El mundo oculto estaba, digamos, en plena ebullición. Porque esta guerra no se libraba solo en la Umbra, Entre los humanos la corrupción se extendía, magos poderosísimos fueron ejecutados por adorar demonios, mientras sociedades secretas buscaban pasajes hacia el inframundo. Incluso los inmortales se movían en las sombras. Un vampiro renegado robó un libro de poder incalculable y clanes ancestrales conspiraban en las noches de Venecia. El tablero de juego era global y las apuestas eran existenciales. Y aquí va un dato realmente inquietante. El viajero histórico Ibn Fadlan, una persona real, documentó un encuentro con criaturas subhumanas. Los académicos modernos, claro, tratando de racionalizarlo, sugieren que vio a un grupo de neandertales supervivientes. Pero, a la luz de todo lo que estamos viendo, ¿qué fue lo que vio realmente Ibn Fadlan en esos bosques del norte? La respuesta se ha perdido.
dejando solo un eco de lo más perturbador. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el legado de estas crónicas que fueron deliberadamente ocultadas o simplemente olvidadas por la historia convencional? Pues nos enseña que el mundo que habitamos, nuestra realidad aparentemente estable y normal, fue forjada en conflictos que nunca conoceremos. Héroes sin nombre murieron en reinos de pesadilla para que nosotros pudiéramos tener un futuro. El punto crucial es este: nuestra paz se compró a un precio que ni siquiera sabemos que se pagó. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si una saga tan monumental como la de los colmillos plateados pudo ser borrada del tiempo, ¿cuántas otras gestas, cuántos otros sacrificios yacen enterrados bajo los pies de la historia que conocemos? El mundo está lleno de ecos, si tan solo aprendemos a escuchar con atención. La historia está llena de susurros. Si la idea es seguir desenterrando estas verdades ocultas y darle voz a los héroes olvidados, la invitación está hecha para que nos acompañen en esta búsqueda. La próxima crónica ya nos está esperando.